¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da gusto ver muchas caras conocidas en diferentes mesas, muchos amigos, colaboradores. Esta tarde es un gusto para Productos Pensilvania estar aquí presente y presentarles la siguiente ponencia y esperemos que disfruten este evento que es para ustedes. Muchas gracias. Continuando con el programa del primer gran congreso del Canal Ferretero, la siguiente conferencia que nos ocupa será sobre uno de los pilares del sector. Con mucho gusto abordaremos este tema con un gran expositor, así que invitamos al ingeniero Carlos Páez Agraz, quien es una autoridad en la materia. Él es director y socio fundador de la empresa Mesura, que ofrece a sus clientes soluciones estratégicas y modelos de Big Data basados en el diagnóstico de redes complejas, y a quien le cedo la palabra para que nos platique sobre estos conceptos. Bienvenido, tenga usted. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me llamo Carlos Páez, soy ingeniero en el origen y hoy pues empezamos a describirnos como especialistas en redes o redólogos. Vamos a ver si al final de la conversación no terminan más enredados. Quiero agradecerle a Enrique Sánchez y al Canal Ferretero. Quiero felicitarlos primero por su summit, quiero agradecerles por la invitación y quiero, para romper un poquito el hielo, que entiendan que ustedes son una red social de ferreteros que existe mucho antes que Twitter y que Facebook. Nosotros somos de la generación del chismógrafo, ese que se pasaba en el salón de clases. Ese fue el primer Facebook y lo inventamos en México. Tu familia es una red social, tu red de amigos es una red social, y hoy quiero hablarles de las redes que ustedes administran siendo ferreteros, porque luego parece que uno administra negocios y cuando te dicen, oye, el paradigma es distinto y tú administras redes, pues puede que las cosas cambien para ustedes. Voy a avanzar en la presentación. Yo represento a Mesura de medir y Mesura del comedimiento que se necesita al decir cosas duras al cliente y al acompañarlo a resolver las cosas. Somos una empresa tecnológica radicada en Guadalajara y nos dedicamos básicamente a retratar estas redes que los negocios hacen para después ver estas radiografías con el cliente, definir de qué está enfermo el paciente y curarlo. Le explicaba Enrique en la entrevista que me hizo para su revista que van a ver algo como lo que yo creo que pasó la primera vez que alguien vio algo al microscopio. Pues todos veíamos agua simple y no veíamos nada más, pero cuando alguien inventó el microscopio y lo llevó a un hospital, tomaron agua simple de la llave en dos vidrios, lo pusieron por abajo del microscopio y cuando alguien lo vio por primera vez algo que el ojo humano no podía ver. Van a ver hoy cómo hoy las redes ya se pueden ver, se pueden comprender desde una perspectiva de la física. Y Mesura, nuestro gran poder tecnológico tiene que ver con que hace 6 años logré la asociación con el doctor Albert Laszlo Barabasi. El doctor Barabasi en el 99, hace 20 años, descubrió la fórmula matemática que describe cómo se conforman las redes. Y redes son pues redes de distribución, de electricidad, de agua, de herramientas, por supuesto también redes sociales. Aplicar tecnología de punta en problemas y necesidades reales de la sociedad y economía para generar negocios innovadores. El doctor Barabasi es aspirante al Nobel por su hallazgo de las leyes libres de escala, y como se dan cuenta, ya Network Science o esta ciencia de redes ya toma mucho valor como una parte fundamental de la física. El Instituto Max Planck, que es un poco la autoridad de la física en la Tierra, hasta hace 20 años decía que las redes se conformaban al azar, y no es cierto. La tecnología, no les quiero contar porque mi colega que continuará les va a hablar de e-commerce y de la gran cantidad de oportunidades que hay ahí, pero ustedes administran redes y se dan cuenta que sus clientes se comportan de una manera tremendamente distinta a lo que hacían hace 20 años o 30 años. Ir a elegir y a comprar tienda y gusto del artesano, del oficial o del ingeniero por ir a ver una herramienta sobre la otra, pues parece ya algo romántico, como lo era leer el periódico en papel, porque ahora todos lo leemos en línea. Y cuando digo que administran redes, pues ustedes administran redes organizacionales porque hay personas trabajando con personas y la red se hace de
yo cobrador, por tomar a mi colega anterior, contigo vendedor, somos dos nodos que nos enlazamos si logramos que la cobranza se logre. Yo soy ingeniero y tengo mucho conocimiento, hago una relación si estoy transmitiéndole el conocimiento a los otros nodos de la red. Entonces somos una red primero de personas, ustedes tienen proveedores que son redes de producción, aquí hay muchos que deben de ser responsables de logística y son nodos de origen, nodos de destino y enlaces que son caminos o que son servicios de paquetería, redes de distribución y venta y, tomando la idea de mi colega anterior, por supuesto redes de cobranza y toda la maraña que ello implica. Y no les quiero adelantar tanto, pero saben que esto viene, ustedes han visto cómo el e-commerce no deja de crecer. A muchos el e-commerce les va a costar, no estoy hablando de ferreteros, a muchos retailers el comercio electrónico les va a costar el comercio de ladrillo. Es una tendencia que parece irreversible. Si ponen en Google imágenes, centros comerciales que han quebrado o que han cambiado dramáticamente su manera de operar, en lugar de ir a un centro comercial o ir a comprar cosas, vas a vivir experiencias, a jugar boliche o a entrar al cine o a tomarte un café o a que tus hijos compren un globo, pero ya ir a comprar ropa o a probarte zapatos cada vez parece que está más lejano pues de lo que nosotros conocimos hace unos años. ¿Cuál es el problema? Pues si ustedes tienen un negocio que es un commodity, la herramienta es como la gasolina o como el acero, o como el cobre, porque hay muchas cosas de la actividad industrial y económica que no pueden hacerse sin herramienta. Uno no puede cuentas desatornillar con los dedos. De manera que al ser la ferretería un commodity, la problematización que nosotros vemos es, por un lado, el e-commerce está atropellando al retail de ladrillo y ustedes, que son los grandes distribuidores, tienen que pensar cómo se suman a esta ola. El cliente ya no necesariamente quiere ir a comprar. El comprador online es cada vez más exigente y la reacción cuando te devuelven tiene que ser inmediata y sin preguntas hechas, como dicen los gringos, no questions asked. El otro problema es algo que no sé y es una pregunta, el sector qué tan innovador es, qué tan atrevido es, qué tan poroso es a nuevas tecnologías. Y el sexto es, estoy de acuerdo, es la tecnología y el servicio los que los van a permitir siendo los grandes distribuidores de la ferretería en el país. Y la solución, mi recomendación es lleven la venta a la red. Los compradores se fueron a vivir a internet. Entiendo que muchos dirán, ¿qué vamos a hacer con el tema de crédito? ¿Qué vamos a hacer con el tema de pago? ¿Qué vamos a hacer con el tema de cobranza? Pero tenemos que empezar a patear piedritas para que unos compren con tarjeta, otros puedan ir a pagar a las tiendas de conveniencia vía PayPal, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si no caminan hacia la venta en la red y se quedan con la venta física, pueden sufrir. Zara, la gran tienda esta de ropa, ha decidido dejar 10 tiendas museo en toda Europa. Solo 10 tiendas museo en donde tú vas a ir a ver la tela o el corte o la talla y después lo pides o ahí a domicilio o lo pides vía electrónica, pero es solamente para que no deje de haber el espacio para estos románticos. Entonces vayan pensando qué hacen con los románticos y qué hacen con el nuevo chico que heredó un negocio y que consume ferretería, pero que ya sabe qué marca prefiere, ya sabe qué herramienta necesita y no necesita probar y lo que necesita es que le llegue bien, rápido y en condiciones de calidad y precio. Y segundo, hablaba con Enrique en la entrevista que me hizo y le dije que ustedes tienen un gran reto que se llama la logística. Como grandes distribuidores, los conmino de verdad a que hagan una asociación con algún paquetero, con algún logístico. El tema de la distribución del comercio online, no quiero profundizar mucho para no enredarme con la siguiente conferencia, pero esto está cambiando dramáticamente. Los datos de la logística del e-commerce dicen que la última milla se está comiendo el 33% del flete total, de cosas que traes desde China o desde Taiwán o desde Singapur. Entonces hablamos de barcos, de aviones, de trenes, de tractocamiones y resulta que un tercio del flete se lo acaba comiendo la motocicleta o la bicicleta o la camioneta que lleva tu paquete a su destino final. Y el tercero, que es mucho del trabajo que hace Mesura, es éntrenle a la inteligencia de mercado, éntrenle a comprender cómo están sus redes y éntrenle a
a repararlas. Y aquí entramos al tema. Y voy a decir, para empezar a hablarle de redes, todos conocemos un coche. Un coche está compuesto por más o menos 7,000 partes, es decir, 7,000 nodos. Esos 7,000 nodos, esas 7,000 partes están conectadas con otra por una soldadura, por una manguera, por un tornillo, por un cable, por una manguera. Pero las 7,000 partes tienen una forma de enlace. Entonces son nodos y partes. Este es un automóvil desensamblado. Aquel es un automóvil desensamblado. Pero resulta que de esas 7,000 partes, un volante, una llave de encendido, 2 o 3 pedales y una palanca controlan a 7,000 partes. Eso les aseguro que también pasa con sus empresas. Este es el diagrama de un automóvil para ingenieros. Yo no lo podría interpretar. Jamás viendo este esquema podría yo decir cómo controlar a un automóvil. Y probablemente si hiciéramos una mesa redonda de los más amantes del automóvil y nos dijeran controla este sistema, y con la experiencia de manejo ustedes probablemente yo que no soy un experto diría lo fundamental para que el coche funcione es que tenga gasolina. Entonces voy a meter, además del medidor de tanque de gasolina, pues 7, 8 sensores más para hipercontrolar el abasto de gasolina. Pero la verdad es que eso no sirve para controlar el coche. Si no hay gasolina, el coche simplemente no arranca. El tema es, una vez que arranca, 5 elementos hacen funcionar a 7,000 partes. Eso pasa exactamente en sus negocios. Lo que hacemos es tomar esta gran data, los datos que acaban de ver, y nosotros empezamos a crear los dibujos de las redes de qué parte se une con otra parte. Y empezamos a encontrar lo que llaman los hubs, o estos grandes aeropuertos, que es donde se controla un coche. Nosotros pasamos este diagrama a la luz de la ciencia de redes, donde tomamos cada nodo, parte y cada enlace en cuenta para empezar a crear dibujos, de red que nos van diciendo cuáles son las partes periféricas que no controlan. Vamos depurando los datos hasta que identificamos que es un volante, que es una palanca, que son 3 pedales y que es una llave lo que controla el sistema. Y esto pueden decir, bueno, un automóvil fue diseñado para ser manejado con 5 partes, imagínense que fueran 15 o 16, nos estaríamos chocando mucho más de lo normal. Pero este es un esquema, por ejemplo, de una empresa logística. Aquí hay expertos de logística que saben que hay que pensar en orígenes y destinos y tal, pero leer esto, explicárselo a la gente y que lo comprenda como un sistema claro, comprensible y que pueda ser repetitivo y que produzca una cultura de empresa, etcétera, pues desde este tipo de esquemas es difícil. Esta es una empresa, esta es una red de venta como las que ustedes tienen, es un clásico esquema. Esta es una ciudad donde hay calles que unen nodos de origen y destino, donde uno va al trabajo, donde se mueven productos, donde se mueven servicios, etcétera, donde muchas cosas pasan. Y si se dan cuenta todos, al final de cuentas todo al final de cuentas es una red. Lo que nosotros hacemos es tomar los datos de los clientes, sus Exceles, sus ERPs, sus CRMs, los sistemas que tengan, y la maravilla de esta nueva forma de estadística es que siempre nos dijeron en la carrera que en la estadística no se mezclaban que peras con manzanas. Justo la maravilla de la ciencia de redes es que se pueden juntar peras con manzanas para comprender un sistema complejo y que entiendan cómo está jugando la proveeduría, cómo está jugando tu logística interna, cómo está jugando tu área de ventas, cómo está jugando tu área de cobranzas, cómo están jugando las relaciones con los clientes, relaciones con proveedores, etcétera, desde una perspectiva de red, de nodos y de enlaces. Y aquí, porque es un tema de la física, y si yo soltar este cordón, si yo soltar este control, como dijo Isaac Newton, pues lo normal es que se caiga. Esto es física también. Los sistemas, las redes que ustedes manejan, las redes de personas, están controladas por 4 o 5 personas que son clave en su organización. Su red de clientes está integrado por 3 o 4 clientes que realmente les fondean el negocio.
En las redes, la curva de Gauss, la curva normal no existe más. Realmente las redes están controladas por muy poquitos elementos. Lo que nosotros ayudamos a clientes como ustedes es a convertir sus diagramas de operación a visualizaciones en redes para que comprendamos dónde hay desenlaces, dónde no está enlazado un nodo vital con otro. Por ejemplo, en lo organizacional podemos ver que ventas y cobranza no cooperan lo suficiente y esto te da problemas. En la red de logística te puedes dar cuenta que estás destinando vehículos de mucho mayor consumo a trayectos que no lo requieren y tienes que buscar motricidad humana o motricidad eléctrica. Lo interesante es que detrás de cada red hay un sencillísimo mecanismo para saber controlarlas. El chiste es que nos metamos en la lógica de menos controles y más control. Los mexicanos nos hemos hecho culturalmente muy adictos a los controles. Pues que cheque tarjeta, que pase uno, que pase otro, y entonces por tantos controles acabas en un total descontrol. Entonces un poco el tema de las redes es, hay 5 factores, hay 7 factores en los indicadores de tu empresa que son los que determinan su éxito, no son 100. Hay 3 o 4 personas clave en la cobranza de tus clientes que tienes que cuidar. Hay 3 o 4 caminos o tipos de vehículos que son los que tienes que elegir. Tenemos que empezar a pensar en términos de nodos. Ustedes, hablaba con Enrique antes de la conferencia, me decía que ustedes son realmente la red de distribución de herramienta. Ustedes son el hub, ustedes son esta centralidad que les manifiesto entre los productores y la pulverización al mercado y distribución en detalle. Este sector no existiría en México sin ustedes. No puede haber logística sin estas 150 o 200 empresas que hacen la gran distribución de la herramienta. El tema es que se empiecen a comprender como hubs, no hay una traducción al castellano, pero son estos nodos estructurantes dentro de un sistema de red que es la que hace que soporte al resto, digamos, es el volante del sistema ferretero. Sin ustedes, el sistema ferretero va sin dirección, o va sin palanca, o va sin frenos, o va sin llave de encendido. Pero luego tienen que entender cómo juegan ustedes nodos distribuidores con los nodos que producen la herramienta y con los nodos que hacen el menudeo y con los nodos que hacen el consumo final y cómo el tema de la inteligencia de mercado es que ustedes entiendan al sistema como esta red que incluye a su personal, a sus proveedores, a sus clientes y al uso de la herramienta en el mercado. De manera que lo que nosotros decimos es, déjenos entrar a sus datos, permítanos conocer sus diagramas y nosotros les podemos decir dónde está el volante, dónde está la llave, dónde está la palanca y dónde están los pedales para que no gasten de más en controles innecesarios. La verdad es que hice una plática muy económica en tiempo para dar mucho más espacio a las preguntas y respuestas. Ahí está mi contacto. Estoy encantado de escucharlos. Perdón por lo corto de la sesión, pero prefiero deliberar que pararme aquí a hablar. Pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien por acá es tan gentil. Hola, buenas tardes a todos. Miguel Tapia de Casa Cravioto, perdón por la voz, pero ando un poco ronco. En la presentación mostraste algunos libros de tu socio, el doctor Barabasi. ¿Nos podrías comentar un poco cómo es, de lo que tratan o cuáles son los hallazgos que ha hecho el doctor? En el 99, Internet era pues todavía un canal muy crudo. En ese momento había 60,000 páginas web en todo el planeta, 60,000. Hoy hay 3,000 millones de páginas web, 20 años después. Y al doctor Barabasi en el 99 logró que todos los servidores, los routers del planeta le entregaran las direcciones IP de las 60,000 páginas que existían entonces, para que viera cuál página conectaba con otra en el mundo. Obviamente lo que esperaba el doctor Barabasi es que hubiera una distribución normal y que hubiera una cierta cantidad de páginas web con pocas conexiones, una media con una cantidad normal de conexiones y unos pocos con una cantidad extraordinaria de conexiones. Y lo que encontró fue
exactamente lo opuesto. De esas de esos 3,000 millones de páginas web que hay hoy, más o menos 200 se comen el 95% del tráfico de Internet. Esos son los hubs. Eso es Google, eso es Facebook, eso es Twitter, esos son los grandes canales, Amazon, Alibaba, que se están comiendo estas 300,000. Entonces, lo que encontró Laszlo es, en tu cerebro, tus redes neuronales dependen de un grupo de neuronas que hacen puente entre otras neuronas. Y entonces silvanan tu sector derecho con el izquierdo, con el cerebro primario, con el frontal. Y aquí hay un sistema de red y hay un sistema de ordenamiento, digamos, astronómico. Las estrellas y las galaxias tienen un orden de red perfectamente conocido. La célula humana, la interacción entre proteína y proteína, el comportamiento del mercado de valores, producen fotografías casi intactas. La naturaleza tiene una ley para hacer las redes, y en la ley de redes no todos los nodos de una red pueden valer lo mismo. Las redes no son democráticas y son muy duras con el mundo. Voy a decir algo porque lo he hablado mucho con mi socio, le he comentado. Entonces, Laszlo quiere decir que en las redes de distribución del dinero en el mundo tiene que haber esos pocos hubs para que la distribución se mantenga. Sí, es inevitable. No es posible crear redes de distribución de la riqueza normales. Hay dichos que dicen el mundo es de pocos. Lo que hacen las democracias es que esos grandes hubs son corporaciones. Normalmente no son personas. En Francia, el hub más importante es el servicio postal francés, que se comporta como una banca. El problema es, las economías dependen el otro día decían que 47 familias tienen el 40% del PIB del mundo. Es inevitable. Que sean familias o que sean bancas o que sean entidades públicas es otra cosa, pero las redes no funcionan sin órganos estructurantes. De manera que el gran hallazgo es, las redes dependen de hubs. El que detecta los hubs y los controla, controla al resto de la red. Y esta aplicación de las redes es de aplicación universal, y he tratado de no abordar el tema de las redes sociales para no confundir al auditorio. El tema es cómo le tomamos fotografías a sus redes de distribución, a sus redes de cobranza, a sus redes de cooperación organizacional, cómo machamos y cómo exprimimos esta data para decirle tu empresa tiene esta dinámica. Hola, ¿cómo estás? Salvador Vilchis de Santandreu. Hablaste del tablero de control y el ejemplo del coche me queda muy claro, pero no sé si nos pudieras dar un par de ejemplos de un tablero de control de un negocio que hayas ayudado a implementar, por favor. Sí, en banca, por ejemplo, no traigo el ejemplo, pero te lo conto. Una red muy sencilla de hacer para un banco es, pues el que te debe es un cliente que se llama Carlos Páez, que tiene un crédito hipotecario, que es un nodo, y el enlace es si le pago o no le pago. Entonces empiezas a construir redes de todos estos personas que conforman tu red de créditos. Tomamos la fotografía en función de su historial, de comportamiento de pago, etcétera, y te crea un dibujo de red que te pone en el centro a todos estos pagadores en los que puedes confiar. Y dices, estos están correctos. Incluso le puedes decir a tu área de ventas, este cuate se comporta también en el crédito hipotecario, que auméntale la línea de consumo o pásale otro crédito para que compre un automóvil o extiéndele las líneas de crédito. Pero de la misma manera que se centralizan los hubs de lo que hacen lo correcto en esa red, se van a la periferia los que empiezan a tener problemas de pago. Nuestro negocio es anticipar, no predecir, anticipar eventos. Y a los bancos nuestra oferta es decirles quién va a caer en cartera vencida 3 meses antes de que caiga. De manera que en vez de pasarle el problema a legal, se lo paso a ventas para que vaya a refinanciarle y decirle, te vas a atorar, en 3 meses no vas a acabar, te tengo que refinanciar la deuda, aunque me vaya 1 o 2 años más, y el cliente normalmente se lo toma muy a bien. Para un banco es fundamental tener esta anticipación porque normalmente con los sistemas de business intelligence que tienen hoy, reciben el último día del mes quienes pasaron simplemente a cartera vencida.
Hablas de conjunción de datos. El problema que yo le veo a nuestro sector es que no hay datos. Pero ustedes tienen datos. Tus clientes, tus Los cobros. tus míos. pagos. Sí, justamente. Nosotros trabajamos con los tuyos. Luego, si hay datos afuera de INEGI o de gobierno o de alguna institución o de entidades ferreteras que tengan algunas bases de datos, nos puede servir. Pero nosotros lo que hacemos es procesar lo que tú ya haces, sea en Excel, sea en CRM, sea en un RP, etcétera, etcétera. Nuestro trabajo es firmar acuerdos de confidencialidad para darle un procesado vía estadística no lineal a tus datos, entregarte las figuras, y después nuestro trabajo no es nada más darte la radiografía y decirte tienes un tumor, es sentarnos con ustedes a explicarles dónde está roto lo organizacional, dónde está rota la producción, dónde está rota la logística, para que empecemos a reparar nodos y enlaces. Nuestro trabajo es producir la información en Boston luego de haber vendido y después regresar con ustedes a la información, a que entiendan a su red y entiendan dónde hay nodos faltantes o enlaces faltantes, y nuestro trabajo es acompañarlos durante un tiempo razonable hasta que sus sistemas se corrijan y lo que ustedes hayan determinado que es vital para controlar esté siendo controlado. Y les pido por favor, amigas y amigos, que me ayuden a despedir con un fuerte aplauso a nuestro conferencista, a quien les solicito que sean tan amables de pasar su lugar. Muchas gracias, fuerte el aplauso por compartir esos conocimientos y por aclarar todas nuestras dudas.